¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida, hablando de arte el día de hoy, pero no de una pintura o una escultura o una pieza en específico, sino de la cultura de la conservación, de la colección, de la exhibición pública de las obras artísticas. Este es un gran tema, ¿eh? Me refiero a los museos. Prácticamente todos los países pues tienen museos para difundir la infinidad de expresiones culturales y artísticas, tanto propias como extranjeras. Pero tú que me escuchas, ¿sabes cuándo se fundó el primer museo y dónde? Bueno, encontré que las fuentes oficiales hablan de la museografía y mencionan a un arqueólogo que se llama Leonard Woolley. 1925, él descubre una colección de artefactos mientras excavaba en un palacio de Babilonia. El hallazgo incluía piezas de diversas épocas, lugares diferentes, cuidadosamente organizadas, hasta etiquetadas, y en realidad lo que Woolley descubrió fue el primer museo de la historia. Recordemos que también los antiguos habitantes del mundo estudiaban historia y en el caso de los babilonios, que vivieron hace más de 2500 años, pues todavía les tocó un pasado de varios milenios previos a su existencia. Estos vestigios conformaban la colección de la princesa Enigaldi, la que descubre Leonard Woolley, con artefactos tan antiguos para ella como puede ser la caída del Imperio Romano para nosotros. Imagínense, así de viejo era, pues de antiguo. El Museo de Enigaldi, por esta mujer, por esta princesa, fue solo uno de los muchos descubrimientos notables de Woolley, quien se considera como uno de los primeros arqueólogos modernos. Leonard Woolley nació en Londres, 1880, estudió en Oxford antes de convertirse en el auxiliar del conservador en el Museo de Ashmolean, donde Arthur Evans, otro arqueólogo reconocido, lo mandó a Roma para que iniciara su carrera de excavación. Como dato curioso, antes de la Primera Guerra Mundial, Woolley excavó en la antigua ciudad de Carchemish junto con su joven ayudante T.E. Lawrence, que pronto dejó su carrera arqueológica, se mete al cine, incursiona en el cine con su legendario personaje de Lawrence de Arabia. Los trabajos de Woolley en la extinta ciudad mesopotámica de Ur, que tuvo su esplendor entre los años 3000 y 500 antes de Cristo, dieron como resultado el descubrimiento de la tumba de Shubath, que era una mujer muy importante en el siglo XXVII, cuya tumba permaneció oculta 4600 años. Este hallazgo se compara en magnitud al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En una sola habitación, para ponerlo en palabras más sencillas, este hombre Woolley encontró más de 1500 años de historia, mezclados entre sí, lo cual también representaba la estructura de los museos. Woolley, bien abusado, se da cuenta de inmediato que esto podría tratarse de un museo, lo que podría ser equivalente del siglo VI a.C., al tipo de instituciones que hoy conocemos para llegar a esta conclusión. Y bueno, fue relevante para él la distribución de objetos. En primer lugar, se notaba un cuidado y atención considerable en la conservación y colocación de las piezas, pero además estaban ordenados desde una perspectiva temporal, aunque lo más concluyente fue la famosa museografía, claro, la etiqueta del museo más antiguo del mundo. Pero, a ver,
viendo el tema de la etiqueta, ¿no? Por ejemplo, a un tambor de barro tallado, con inscripciones que mencionaban de qué pieza se trataba, de qué año, qué características, pues eso es lo que es las cédulas museográficas actuales. La responsable de esta idea fue justamente esta princesa que les cuento, Enigaldi, hija del rey Nabodino, que fue el último rey del imperio neobabilonio, y a pesar de que entre las costumbres de las hijas de los reyes pues solo existían las obligaciones religiosas, evidentemente no la preservación del arte, pues Enigaldi creó este museo durante el año 530 a.C. y nos muestra, además, otro punto muy importante, porque fue una mujer la que estuvo detrás del primer museo de la historia, aunque en los siglos posteriores, qué curioso, la arqueología y la museografía han estado dominados, las dos, ambas, pues, estas áreas, por hombres. Ahora se sabe que el museo fue construido con el apoyo y estímulo de su padre, el rey, que era un anticuario, un coleccionista de artefactos antiguos. Él nunca tuvo la idea de exponerlos, pero la princesa dijo, pues, ¿por qué no los exponemos aquí donde vivimos, aquí en nuestra casa? Y le pongo el papelito, la etiqueta de qué quiere decir cada cosa, para que los invitados que entren se den cuenta. Y ella, como iniciativa propia, pues empieza a hacer su propia museografía. De hecho, el rey Nabodino tenía un origen bastante humilde y solo se convirtió en rey porque destronó a su predecesor. Por lo que algunos historiadores consideran que al carecer de una rica historia real, pues es posible que tanto él como la princesa pues encontraran una manera de sustitución en las culturas del pasado. También se sabe que la última contribución de la familia real a la arqueología del mundo fue la restauración del gran Sigurat de Ur, aunque se desconoce el propósito de esta gran estructura. En los diarios de Leonard Woolley escribe sobre su descubrimiento. Fíjense lo que pone. Esta debe haber sido una colección totalmente congruente con la devoción al pasado de la época y especialmente del gobernante Nabonido, ya que este edificio está probablemente asociado a su hija, que el museo debiera estar conectado con un colegio. No sería tampoco una sorpresa. Los colegios normalmente estaban organizados en templos y algunas enseñanzas eran del tipo que pudieran ilustrarse con antigüedades. Actualmente, cantidad de museos, no, bueno. En el mundo, miles y miles. En México, por ejemplo, puedes encontrar más de 1,300 museos y creo que es muy baja la cifra, a lo largo de toda la República Mexicana. Y bueno, una idea que surge de una princesa que se llama Enigaldi hace 25 siglos y que hoy es muy vigente en nuestros días. Que si queremos ver el pasado en un museo, el presente también y a veces hasta el futuro, en un museo. Sí, totalmente. Híjole, museos favoritos está en chino, pero qué agasajo. Y un museo no solo es la estructura, es decir, tiene que haber un conjunto de cosas. Una buena exposición, un gran curador, una gran museografía, que las piezas, la seguridad del museo, que las piezas estén accesibles para quien pueda disfrutarlas. Porque pues está de la patada que te digan, pues vente a ver la colección de Van Gogh. Y pues haya 3 cuadros. Claro. Entonces, ¿qué onda con el curador? ¿Qué onda con...? No. Pero también tiene que ser algo que te guste hacer. Que no a toda la gente le guste. O sea, darte el tiempo de ir a ver la exposición. De darte el tiempo de leer, de ver.
Viviendo en la Ciudad de México y encantándome el tema del arte y todo este asunto y los museos, las filas para entrar a antropología en colecciones como la de Egipto es incalculable, ¿eh? En el propio San Ildefonso, cuando trajeron aquellas piezas históricas, Casa Tíbet, que los trajo del Tíbet, no, hombre, eran filas y filas y filas. Acuérdate de este fotógrafo que tuvo una carpa inmensa, ay, ¿cómo se llamaba? Colbert, en el Zócalo de la Ciudad de México. No había manera, eran filas y Sí, filas y enormes. filas. Yo creo que en México hay una avidez por el asunto de los museos. Ve el Papalote, Museo del Niño, pues es increíble la cantidad de chamacos que entran diario. Yo creo que sí hay. Ahora, museos, por ejemplo, pues que llaman más la atención. Hay museos, por ejemplo, muy gringos, ¿no? Del Ripley y de Record Guinness y que pues, te diviertes Un muchísimo. museo de cera. El Museo de Cera, que Andrés Manuel López Obrador se parece a Donald Trump y Donald Trump se parece a... Alec Baldwin. ¿No? Pobre Alec. Y Alec, le diste en la torre, el que justamente lo imita mejor. Sí. ¿no? Pero el museo sí me parece relevante. Por ejemplo, en toda la República Mexicana son muy visitados, en toda América Latina. El museo, hay un museo muy, muy antiguo en Perú. Creo que es el primer museo que le llaman, hombre, ayúdenme, la Capilla Sixtina de Perú. Yo estuve ahí. Ahorita te lo busco. No, hombre, que está de atar. Luego no me sube el agua al tinaco, pero me parece que este es el primer museo que está dentro de una iglesia, pues, que hoy lo visitas como iglesia, siempre ha sido, pero que las pinturas representaron como la primera, la Capilla Sixtina de América Latina en arte, no sé qué cosa, muy elevado. Entonces creo que vale la pena. Acuérdense de la Capilla Sixtina Que vino a México. y que sigue en México. La vimos en Hidalgo. Estuvimos en Hidalgo en la Capilla Sixtina. Es una belleza. Son museos ambulantes, pues si lo puedes poner en palabras sencillas. Que eso sí son museos ambulantes. Pero los que están establecidos, sin duda, la gente no puede, que yo creo no lo ha hecho, pero no puede dejar un museo. El más antiguo de Perú es el Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia. Como aquí, en México. Sí. El Museo de Antropología e Historia, que no pueden dejar de visitar. La verdad es que yo me acuerdo cuando era niño, pues era un viaje obligado por parte de la primaria que nos tenían que llevar allá a Chapultepec a que conociéramos y que nos pedían un reporte de ser y todo este. Y de ahí nace pues también la fascinación para los niños que van creciendo de poder visitar museos. No, y creo que también tenemos que estar pues educados, ¿no? Con tener esa cultura. Yo recuerdo en un museo, creo que fue San Ildefonso, en donde le pregunté al curador que por qué le ponían vidrios a la obra. Es decir, estaba la obra y en un relieve, pues, estaba el El vidrio. vidrio. Me dijo, Fer, es que no sabes qué cantidad de chicles les ponen a veces. ¿Qué? Así con cara de, "¡Ah! ¿Cómo? Sí. Y es que también, por ejemplo, la gente, en el caso, por ejemplo, de cuadros, de pinturas, la gente llega y los toca. Bueno, ¿no vi una señora sentada en una esfinge? Ay, oiga, le dije, pues mire, como pa' banquito no se ve muy bien, levántese. ¿Y usted qué le importa muchísimo? Pues cómo es parte de la historia. O sea, vaya moviendo su nalguita, pues cómo... ¿No le da vergüenza? O sea, ahora ella se pone rejega conmigo. Sí. Cuando, pues, ¿qué no le da vergüenza sentarse en una cosa egipcia? Es como hace unos meses fui al Museo del Templo Mayor, ahí en el centro, Ajá. y hay una zona donde
colillas de cigarros. No, pues qué Y yo le preguntaba yo al guardia, ¿de dónde llega? O sea, porque pues, la gente de adentro no se puede fumar. Y el problema es que la gente, como está expuesto, la gente que va caminando por las calles termina de fumar y los avienta. En esta semana hablábamos del Museo de Memoria y Tolerancia, también es un museo que tienen que conocer. Visiten un museo, no dejen un museo a un lado, siempre van a salir con algo bonito, con información, el Museo de las Joyas. Bueno, ahorita si alguien puede ir a Nueva York, no se pierdan, por favor, Andy Warhol en el Whitney, en el American Whitney de Nueva York. Está la colección, porque luego te dicen, Warhol, lo que te digo, y entras, hay 3 piezas. No. Hay un Liechtenstein también en el 8º piso, que es un único cuadro, que es de un baño, que es rarísimo encontrar uno. Ahí está. Entonces, bueno, vale la pena, hay que viajarle. Además es bonito. Ahora en la Semana Santa, si tienen oportunidad, pues vayan a ver museos. Hay cosas muy bellas. El Museo del Desierto, que está en la República Mexicana. Si no me equivoco, creo que está en Torreón, ¿no? Uh-huh. Ahí está también el Museo del Algodón. El de la vaquita marina. El de la vaquita marina. Ya, si se quieren ir a Monterrey, no a Monterrey, sino a Monterrey, al de allá, al de Carmel, al de LA, o sea, por allá, por la carretera, pues, está un acuario, por ejemplo, precioso, que es un museo, si lo puedes poner en palabras sencillas, de las especies del futuro, cómo debemos de conservarlas. Son museos vivos. Sí. Qué bonita historia, ¿eh? Hoy vamos a hablar de eso. Sí, de hecho, de los museos, del arte, de la historia del arte, del asunto de los coleccionistas también, cuando nos gusta o les gusta coleccionar arte, qué redituable es esta arte, y también, si de alguna manera, pues qué debemos de fijarnos en el arte, ¿no? A los que luego no conocemos mucho. De repente dices, este cuadro está maravilloso, y ve los trazos, y yo me les quedo viendo y digo, caray, necesito unas clases. No, porque si no, a veces no entiendo. No necesitas clases. Esa clase te la doy de veras en 2 minutitos. Es como el vino, el que te guste. Y si tú ves un cuadro y dices, qué horror, es que horror. Es que horror. Dale. Y nunca vas a cambiar de opinión, ¿eh? Claro. Si un cuadro te da miedo, te va a dar miedo siempre. Si un cuadro te fascina y te embrutece y quieres verlo horas, lo vas a comprar. O sea, que sabes de cuadros. Okay. Punto. Ya que no sepas de corrientes y de colores y de años, y eso es otra cosa. Eso ya poco a poco. Ya cuando te guste algo lo vas a investigar y te vas a ir metiendo poco a poco. Bueno. Pero vale la pena.